Entonces hoy día vamos a atender este registro de víctimas y personas agresoras en los casos de violencia familiar. Aquí ha empezado eh, la ponencia indicando que pueden haber algunos cuestionamientos en relación a cómo es que esta información finalmente se va a manejar, quién la maneja. Estamos o en todo caso los operadores de justicia y el personal que trabaja dentro de las entidades encargadas de poder brindar esta información se encuentra capacitada. Miren, justo estaba haciendo una búsqueda ahora y convocatorias para el 2024 de personal calificado, por ejemplo, para estos puestos son declaradas desiertas. Decía, ¿por qué? Si es que se supone que es dentro del Plan Nacional de Lucha contra la Violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar debe ir ya irse implementando y por tanto pues van a haber bastantes puestos ahí que requieran, ¿no? Poder poner personal, en especial para la implementación de este RUBA, ¿no? Dentro de todos los distritos, ahí hay un pronunciamiento también por parte de la Defensoría del Pueblo, indica que todavía hay etapas de desarrollo, de implementación de este registro en especial, y que todavía solamente en 8 distritos judiciales los podemos ir viendo implementados. También indagué por ahí algunos temas, algunas estadísticas de cuáles son los mayores inconvenientes que se pueden ir presentando para poder hacer el registro correcto de esta base de datos, que finalmente ustedes saben, ¿no? Estamos de manera interconectada con el Observatorio Nacional, donde finalmente pues van a recoger toda la información debida y que esto a su vez sirva, ¿no? Para poder implementar, modificar, adoptar algunas nuevas medidas, ¿no? En relación a la implementación debida y ya 100% de esta política nacional, ¿no? Entonces, en este entendido, entendiendo que frente a esta lucha constante, presente, ¿no? De violencia contra las mujeres, integrantes del grupo familiar, daba así ya no solamente como un problema público de salud pública en nuestro país, sino también como un atentado contra los derechos humanos, ¿no? Entonces, con esta óptica siempre hemos conversado en las sesiones pasadas y nos han acompañado algunos colegas, ya tenemos que tener esta visión un poco más convencional, ¿no? En el sentido de tratar eh, los derechos de las personas que se ven afectadas, sobre todo este grupo vulnerable, mujeres, ¿no? Niños y niñas y los demás integrantes del grupo familiar. Entonces, según estas estadísticas, se necesita poder conocer este fenómeno desde sus raíces, ver cuáles son los factores que pueden estar afectando, qué grupo o qué grupo etario, por ejemplo, dentro de mujeres puede ser la más vulnerable, qué características, qué tiene ese perfil tanto de la víctima como del agresor, ¿no? Entonces, finalmente, ¿qué es lo que se necesita? Que muchas distintas instituciones reglamentadas, no es que todos los organismos o todas las entidades estatales van a tener acceso a esta información, no, está limitada. Entonces, se necesita concertar toda esta información mediante ciertas instituciones que las vamos a tratar para ir siempre con la misma óptica, ¿no? Bajo el mismo principio, bajo el mismo objetivo, que es sumar los esfuerzos para que de manera pues organizada, de manera interconectada, finalmente podamos ver resultados positivos en la implementación de esta política, ¿no? Ya hemos hablado extensamente, ustedes también han podido tratar de repente con otros colegas, la necesidad que tienen todos los organismos jurisdiccionales, como los operadores de justicia, órganos auxiliares, de tener unos lineamientos bases, los mismos lineamientos, que trabajen bajo los mismos principios, indistintamente de la institución en la que se encuentren trabajando, policía, SEM, fiscalía, poder judicial. Indistintamente en la institución que se encuentre, este personal tiene que estar trabajando bajo una misma óptica, bajo un mismo lineamiento, ¿no? Y ahí ustedes han podido ver los principios por los cuales van a trabajar, qué protocolos tienen que atender, ¿no? Cada una de las instituciones que ustedes han podido ver manejan al día de hoy protocolos internos para poder atender este tipo de denuncia, ¿no? Creo que con ustedes hemos desarrollado que eh, sea la vía que se tramite la denuncia final correspondiente, pues este personal a cargo de poder recepcionar esta denuncia finalmente pues debe de cumplir
mínimamente ciertos estándares con estos enfoques de género, con este enfoque un poco de flexibilidad, ¿no? Con este enfoque de empatía. ¿Por qué? Porque estamos ante la denuncia de una persona que está siendo víctima y está siendo agredida dentro de derechos fundamentales, ¿no? Simplemente, por ejemplo, su integridad física, su integridad psicológica, la integridad sexual, económica también, ¿no? Entonces, surge esta necesidad de finalmente, pues, que se permita consolidar toda la información que día a día se va registrando o se van asentando a través de las denuncias, indistintamente de las vías de trámite de atención. Nosotros hemos señalado cuáles son esas vías de trámite, o sea, cuáles son las instituciones que están debidamente, según el reglamento de la 3364 y la ley propiamente dicho, cuáles son esas entidades ante las cuales nosotros podemos hacer las denuncias. Y hemos hecho una diferenciación, entidades para recepcionar las denuncias y otras entidades que pueden canalizar la denuncia. A ver si se acuerdan, conmigo han llevado la última sesión en ese sentido, ¿no? ¿Cuáles son esas instituciones que finalmente van a recepcionar y de las cuales finalmente pues vamos a tener en primera instancia toda la información necesaria de esta víctima y todo lo que nos trae, ¿no? Siendo este un tema no solamente de política, no solamente de estadística, sino tenemos que conocer a lo que nos estamos enfrentando, ¿no? Si hay un problema tan evidente que viene arrastrando años tras años, tras años, tras años, y al día de hoy recién estamos implementando o adecuándonos a marcos internacionales, hay que conocer a lo que nos estamos enfrentando, ¿no? Las características. Y como algunos dicen, pues, sin números no podemos trabajar. Necesitamos números, necesitamos estadísticas para poder tomar o adoptar medidas, ¿ya? Entonces, se hace o surge esta necesidad. Doctora Sí, Cleve, dispénseme. Doctora, ¿si puede ampliar su PPT? Porque lo estamos pasando también en redes sociales y no se puede visualizar. ok, ahí está. En F5, doctora. Ya vamos a ir. Sí, por favor. Listo, Listo. doctora. Muchas gracias. Muy amable. Gracias, River. Entonces se hace necesario contar con este sistema, pues que nos permita finalmente consolidar esta información, ¿no? En casos precisos de violencia y poder dar, no solamente registrarlo, sino poder dar seguimiento y a partir de ello poder tomar o adoptar medidas, ¿no? Es como una preparación, uno cuando quiere de repente hacer un cambio adicional, ok, empiezo el día tal y voy a ir midiendo en el tiempo, ¿no? Y para medir hay que tener números, hay que tener eh, así en chiquito, uno cuando quiere, no sé, de repente, bueno, va a empezar un régimen dietético, ¿no? Al día de hoy, cuánto estoy pesando y vamos a ver qué actividades voy a realizar y en el tiempo, viendo los números, porque los números dicen no mienten, ¿no? Vamos a poder finalmente ver si es que el régimen dietético ha funcionado o no ha funcionado. Lo mismo necesitamos, esta base, esta información múltiple a través de estas instituciones para finalmente pues tener lo que al día de hoy tenemos, ¿no? Este sistema nacional de lucha frente a la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar con toda la política que ustedes muy ampliamente han podido tratar también en otros cursos del diplomado, ¿ya? Entonces, permítame, pues es que no veo muy bien yo aquí cuando amplío, ¿qué será? Ya. Entonces, en el marco de la 30364, si ustedes van a la 30364, solamente hay un artículo que dice, ¿no? Registro único de personas agresoras y víctimas. No hay más. ¿No? Entonces, doctor, ¿y cómo se va a implementar? O sea, todo es ley y reglamento, ley y reglamento. Entonces, si ustedes se dirigen a la 30364, es un artículo, un solo artículo. Ustedes saben, obviamente, con un solo artículo no se deja en el aire, ¿no? ¿A qué se refiere? ¿Qué cosa tiene que ver? ¿Qué principios van a manejar? ¿De qué se trata este famoso RUBA? Que no es muy conocido, ¿ah? O sea, y miren, les doy algo más llevado a la práctica. Nosotros cuando recibimos las medidas de protección, alguno de ustedes, déjenme en los comentarios, alguno de ustedes dentro de las medidas de protección que han podido recibir de repente de sus patrocinados, de alguna persona que conozcan tal vez, aparte de las medidas de protección, ¿no? De prohibición de volver a repetir los hechos,
prohibición de comunicarse con la víctima, ¿no? De repente una prohibición de acercamiento, etc. Al último dicen, cúmplase con registrarla presente en el RUBA. ¿Les ha tocado? Es muy difícil, estimados colegas, amigos, compañeros, que se disponga dentro de unas medidas de protección este tema. Obviamente, ¿no? Genera cierta confusión, tanto para el usuario, para nosotros abogados, porque no estamos acostumbrados que dentro de la medida de protección se ordene la inscripción en el RUBA. Ahora, ¿qué es lo que genera para la parte denunciada? Temor, miedo. Algunos dicen, ¿qué les pasa? ¿Dónde me van a registrar? ¿Qué cosa es eso? ¿A dónde me están registrando? ¿Dónde voy a aparecer? ¿No? Hay ciertos proyectos de ley que han estado intentando modificar el artículo, eh, no solo de la 30364, el reglamento de la 30364 y el mismo reglamento del registro único, indicando que en este sentido de poder brindarle a la víctima la seguridad, ¿no? La certeza, en estas campañas tal vez de poder hacer la advertencia. Ustedes han visto mm, mucha campaña tiene el Ministerio de la Mujer en estos termómetros de peligrosidad, vamos a decir así, en cuanto a relaciones, eh, para poder detectar relaciones tóxicas, ¿no? El toxímetro salió en un momento, ¿no? Y decían, ok, las víctimas o las personas en general, cuando inician una relación sentimental, tal vez, ¿no? O cuando ya están dentro de, no tienen forma como enterarse, ¿no? Si es que esta persona de repente tiene algún tipo de antecedente en este hecho, ¿no? Y por ahí han lanzado algunos proyectos de ley para que se modifique la característica de reservado que tiene este registro, ¿no? ¿Por qué? Porque se saben que hay que dar a las víctimas la seguridad de que la información va a estar ahí dispuesta a la mano de cualquier persona, ¿no? Para que ella pueda ver visibilizada o ver expresada la denuncia que reflejó, que hizo que se refleje, ¿no? En un registro y solicitaban hacer como un tipo espejo del registro mismo, tener un acceso, ¿no? Que las personas puedan tener un acceso. Es muy distinto, por ejemplo, cuando a ti te solicitan antecedentes penales, pues, ¿no? Para que salga ahí si ha sido condenado o no ha sido condenado desde el fuero penal, ¿no? Que pagas el servicio, pones el nombre y te va a salir, porque es de acceso público. No te piden antecedentes penales, ¿no? A ver si es que estás registrado en el registro de condenas. Entonces había una disputa de decir qué tanto podemos nosotros facilitar o brindar esta información, ¿no? Y les decía de esta medida de protección que era única, particular. A mí me llamó mucho la atención porque, uno, no suelen adicionar dentro de los considerandos de la resolución del auto que da las medidas de protección esta inscripción. Y obviamente la persona que recibe y es notificada, víctima puede decir, ¿y ahora qué es eso? ¿En qué lo metí? ¿En qué me metí? ¿Qué cosa significa? Y obviamente para la parte denunciada, pues resulta más confuso, ¿no? Porque ahora, ¿dónde va a aparecer mi nombre? ¿Quién va a manejar esa información? Si recién estamos en una etapa, bueno, desde la parte de protección, estamos en un otorgamiento de medidas, ¿no? Y se asustan porque que te registren en algún lugar es como decir, bueno, doctora, ya me están culpando, ¿no? En ese caso en particular, todavía un poco molesto, el señor, el caballero que le llegó la medida de protección, me dice, doctora, si yo cumplo con las medidas de protección o yo apelo la medida de protección, voy a evitar este registro, porque si no, no lo hago. ¿Para qué? Si igualito me van a registrar. Señor, tiene que cumplir las medidas de protección, porque las medidas de protección son un mandato judicial. El tema del registro, hay que explicarles, ¿no? Señor, el tema del registro, no le están diciendo que usted está haciendo ya, se le está estableciendo responsabilidad penal. No dice eso. No, pero doctor, acá dice que me están registrando. ¿Qué cosa es eso? ¿Dónde está? ¿Dónde? Yo quiero ir y que saquen esa información. Lamentablemente no puede usted apelar, ¿no? Porque eso es parte de la estrategia nacional de poder contabilizar, poder obtener la data de ese caso en particular, ¿no? Entonces vamos a ver nosotros que probablemente pues vamos a determinar si atenta o no atenta contra el derecho del principio de inocencia,
¿no? Y el manejo de la información privada, ¿no? De la confidencialidad, ¿ya? Entonces, bajo el marco de la 33.4, les decía en el artículo 42, 43, si no me equivoco, con el objeto de poder implementar este sistema intersectorial, ¿no? De registros de casos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, nace este registro denominado Registro Único de Víctimas y Agresores, ¿ya? ¿Quiénes conforman? O sea, ¿quiénes van a estar, quiénes son las instituciones establecidas por ley, por el reglamento, que van a poder aportar información, ¿no? Que van a poder dar finalmente las pautas, los detalles sobre este registro, ¿no? Tenemos, miren ustedes, este sistema de administración de justicia, desde la parte que está conformada Ministerio Público, Poder Judicial y Policía Nacional, juntamente con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Entonces, a nivel de estas cuatro instituciones, se van a ir implementando programas, sistemas. Cada uno de ellos tiene su sistema electrónico, ¿no? El Ministerio Público tiene el CIAG o CIAGF, ¿no? Que es sistema fiscal, ¿no? El Poder Judicial tiene la consulta de expedientes, ¿no? O el sistema de integrado de justicia. Todos ellos, el SINOE, por ejemplo, nosotros manejamos, ¿no? Por parte administrativa también tienen su propio sistema, ¿no? Sistema de registro de trámite administrativo, ¿no? Y la policía, sus SIGDEPOL, SIGEPOL, por ahí me van corrigiendo las iniciales, pero entendemos que cada uno de ellos maneja su propio sistema interno, ¿no? Para poder registrar o denuncias o expedientes, número de carpeta fiscal, número de trámite administrativo, ¿ya? Entonces, todas estas entidades autorizadas por ley son las únicas que están facultadas, ¿no? Para poder trabajar, para poder manejar esta información, ¿no? Con ciertos candados, con ciertas precauciones, ¿no? Que vamos a ir viendo bajo qué principios se tiene que manejar. Pero básicamente este sistema de administración de justicia, ¿no? Tiene que estar, y otro el sistema de protección social, ¿no? Aparecen para poder ser los recaudadores de esta data, de esta información, ¿no? ¿Y quién va a encabezar? Hemos visto que desde políticas de implementación, de gestión, de estrategias, tenemos al Ministerio de la Mujer, ¿no? Pero en este caso en particular, quien se encarga, digamos, de hacer las coordinaciones, la implementación o manejar, quien va a ser la cabeza es el Ministerio Público, que dice, ¿no? En coordinación con la Policía Nacional, con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y el Poder Judicial, ¿no? Va a ser el responsable del registro de dichos casos, ¿ya? Entonces, obviamente, el Ministerio Público, dentro de su ya organización interna, ¿no? A través de una resolución administrativa, aprueba finalmente este reglamento del registro único de víctimas y agresores, ¿ya? Pero no solamente queda ahí, ojo, es un sistema un poco más amplio, ¿no? Ahora vamos a poder ver, acuérdense, ¿se acuerdan ustedes de este sistema que tiene una secretaría, donde las cabezas de los ministerios tienen a su vez la representación de esta comisión general? Ya, lo mismo, ¿no? El Ministerio Público no es que va a trabajar de manera autónoma, indistintamente de la política general que le marca el sistema nacional, ¿ya? Pero se le encarga a él finalmente como entidad responsable para poder coordinar con la policía, el Ministerio de la Mujer y Poder Judicial, finalmente para poder hacer el registro de estos casos o de esta data, ¿no? Entonces, cada uno de estos portales, vamos a llamarlo así, o de cada una de estas entidades, pues tiene la obligación, ¿no? Que dentro de su sistema, de manera acá hay un principio o un término, mejor dicho, que tiene que trabajarse mucho, interpolar información. En la perspectiva del reglamento del RUBA, hay un anhelo, obviamente, al final de la implementación de las fases de la implementación en que todos estas entidades en línea, de manera, como dicen, información real en línea, puedan acceder a esta base de datos, ¿no? Les pueda jalar la información.
que con el código que se genera, el código RUBA, ¿no? Que se le genera al caso especial, ¿no? Si aparece en el ministerio, pues el Poder Judicial pueda revisar, ¿no? Pueda ver. ¿Por qué? Porque los casos puede ser que se presenten nuevamente, que varíen las medidas de protección, que varíe el riesgo de la víctima, que se adopten otras medidas, ¿no? De repente, si es que ha terminado con una sentencia condenatoria, ¿no? O de repente ha sido archivado, entonces toda esa data tiene que ir actualizándose. Esperan con este sistema que sea eh, en tiempo real. Imagínense ustedes la gran meta, o en todo caso, la meta ambiciosa de poder pretender, ambiciosa digo pretender, ¿por qué? Porque cada una de esas entidades ya de por sí en su mismo trámite ya sabemos que presentan ciertas limitaciones, ¿no? Van a ser una de ellas, pues a veces no nos sale a nosotros en el SINOE, bueno, disculpen, el SINOE no funciona, en agosto nos pasó eso, ¿no? Inicio de agosto, no funciona de tal fecha a tal fecha, ¿no? Porque se les cae el sistema. Entonces, imagínense para que cuatro entidades a la vez, ¿no? El grado de soporte técnico, el grado de recursos económicos, el grado de recursos humanos también, que deberían de contar los cuatro de manera alineada para que en algún momento tengamos esta información en tiempo real, ¿no? Si del expediente de la denuncia del 11 de enero y luego hay otro hecho ocurrido en marzo, saben que se va a acumular, eso ya tiene que estar en tiempo real actualizando la información de esa víctima o de ese presunto agresor. Entonces, esa es la pugna, esa es una mirada bastante ambiciosa. Vamos a ver que se van a encontrar con ciertas dificultades y en efecto, ¿no? eh, no podemos hablar que en la mayoría a nivel nacional pues esté implementado este registro, ¿no? Se ha ido implementando de manera progresiva y siendo, digamos, la primera corte en poder implementarla, la Corte de Lima Este, ¿ya? Entonces, acuérdense, estos son las cuatro entidades que finalmente pues son las reguladas para poder manejar esta información. Y acá viene, digamos, el cuestionamiento, ¿no? Porque hay que ver también qué es lo que le vamos a decir a este cliente que se entera que existe el RUBA y que además está ahí dictado en su medida de protección, ¿no? Obviamente hay que informarle o hay que precisarle que estamos en ámbitos distintos, ¿no? No estamos en un ámbito de sanción, el señor tiene que ser sujeto a un proceso de investigación, ¿no? Y finalmente, su responsabilidad penal, si hubiera ejercido los hechos de violencia debidamente acreditados, con toda la actuación probatoria y toda la carga probatoria que la Fiscalía podría tener, se establezca en un debido proceso ante un juez natural, ¿no? Su responsabilidad penal. Pero como les explico, solamente si cuando son denunciados y las denuncias no son, digamos, fundadas o son, o la 30.364 es mal utilizada, ya se genera cierto fastidio, cierta molestia por parte del usuario que es denunciado, ¿no? Es más, en el mismo título dice agresor, no dice presunto agresor, ¿no? Dice víctima y agresor, ¿no? Nosotros tenemos que mantener siempre cuidado, o en todo caso, cuando estemos en asistencia también en alguna audiencia, siempre procurar presunto, ¿no? En la fiscalía hay el agresor tanto presunto, presunto agresor, presunta víctima, ¿no? Porque finalmente la responsabilidad penal tiene que determinarse en la etapa correspondiente, ¿ya? Entonces, miren ustedes, respecto al principio de presunción de inocencia como derecho y garantía constitucional, podemos señalar así que ya se ha establecido, ¿no? La Corte Interamericana de Derechos Humanos dice no debe condenarse informalmente a una persona o emitir un juicio ante la sociedad, ¿no? ¿Por qué? Porque esa medida de protección, estimados colegas, a veces las dejan debajo, o sea, se supone que es una notificación personal, ¿no? Pero la tienen ahí visible, ¿no? Solamente la denuncia contra un caballero, ¿no? Ya genera este medio cuestionamiento, este antejuicio, ¿no? Es decir, estás denunciado. Laboralmente ni hablemos, porque ya hemos llegado a muchas veces, en muchas sesiones, que pues
No sé qué es lo que pasa y esta fuga de información por parte de del sector privado, sobre todo, ¿no? Sale ahí observado, ¿no? Observado, observado, observado. Doctora, ¿por qué no puedo postular? ¿Por qué no paso a las etapas de calificación del CV? Tengo un muy buen CV, he pasado la entrevista de aptitud, he pasado la entrevista psicológica. ¿Por qué no paso? ¿No? ¿Qué es lo que ocurre? Ah, no, ¿sabes qué? Por ahí el área de recursos humanos, señor, atienda su problema judicial. ¿Pero cuál problema judicial? Si no he tenido ningún problema judicial. Señor, ¿no ha tenido ninguna denuncia? No, no he tenido ninguna. Bueno, hace meses que mi ex me denunció, dice, porque habíamos peleado, no habíamos terminado y bueno, dijo que me denunció. Vaya usted a la comisaría a ver si es que está sentada la denuncia y en efecto, pues, ¿no? Aparece ahí denuncia psicológica. No, nunca le notificaron ni las medidas de protección o el no otorgamiento, ¿no? Entonces, señor, es por eso que está siendo usted rechazado a nivel laboral, ¿no? Entonces, se entiende que no debiéramos hacer un antejuicio, ¿no? Y emitir juicios de valor sin que esta persona haya sido sometida a un debido proceso en el cual se acredite su responsabilidad penal. ¿Ya? Entonces vamos a entrar ahí en pocos cuestionamientos en relación a las características de este registro, ¿no? Así también el Tribunal Constitucional ha señalado que se considera inocente mientras no se demuestre la responsabilidad penal, su culpabilidad, ¿no? Vaya a decir, desde que inicia el proceso, ¿no? Hasta finalmente poder obtener una sentencia condenatoria si es que hubiese cometido este ilícito penal, ¿no? Se supone que las garantías procesales a nivel constitucional están garantizadas, ¿no? Nadie debería ser señalado. Pero en la práctica, ¿no? Este famoso derecho al olvido es un poco difícil de poder lograrlo. Ustedes saben que luego de lograr la revocatoria o que se dejen sin efecto las medidas de protección o que a nivel de fiscalía se logre el archivo de la denuncia correspondiente, pues nosotros podremos acceder a que finalmente se borre ese antecedente, ¿no? Pero ¿realmente se borra, estimados colegas? No se borra, no se borra. Queda ahí, es siempre ahí el- como que el backup, el de seguridad, ¿no? Del registro nunca va a borrar. Claro, te van a dar tu constancia, ¿no? Recuerdo alguna vez con un fiscal insistentemente, porque a veces te buscan para ello, ¿no? Doctora, ya se archivó, yo quiero que desaparezca, ¿no? Doctora, mire, ya le doy su constancia desde el registro archivado, anulado el registro, ¿ya? Doctora, pero se cansan mucho, me dice, ¿por qué todos los abogados piden eso si acá aparece? Acá nunca se va a borrar nada, ¿no? Entonces, claro, tendrás que explicarle al cliente cuál es la lógica de mantener esta data un poco fantasma, ¿no? Entonces, que se quisiera evitar este prejuzgamiento, ¿no? Este antejuicio ante un hecho de denuncia, ¿ya? Dicen, el RUBA, sin embargo, para cuidar este principio constitucional del debido proceso y el principio de inocencia, ¿no? Que solamente puede quebrantarse, nosotros ya sabemos, solamente puede quebrantarse pues cuando se han acreditado no solamente medios probatorios, sino hay elementos de convicción, elementos periféricos que finalmente pues puedan no establecer la responsabilidad penal de cualquier persona, ¿ya? Entonces, el RUBA indica, tiene una regulación específica y diferenciada, ¿no? Porque ahí ustedes también pueden ir buscando proyectos de ley, ¿no? En relación a las modificatorias del RUBA, ¿no? Hay este ímpetu, esta necesidad por parte de algún sector de la población que dice, no, esta información tiene que ser pública, ¿no? Así como hicieron del REDAM, por ejemplo, si estás inscrito en el REDAM, puedes acceder con los datos y sale si es que estás inscrito o no estás inscrito, ¿no? Para saber, antes de estar con alguien, ve si es que está inscrito en el REDAM. Algo así quiere lograrse en algún momento, ¿no? Con estas propuestas o estos proyectos de ley que finalmente llegan a las comisiones correspondientes y cada uno de estas entidades emiten su pronunciamiento, emiten su informe técnico, indicando qué tan viable o qué tan inviable puede ser un proyecto de ley de esta naturaleza, ¿no? Entonces, en este sentido, puede observarse que la regulación
del Registro Único de Víctimas y Agresores es específica y es diferenciada, ¿no? Por ejemplo, y nos pone un claro ejemplo, el Registro Nacional de Condenas nos hace esa comparación. Aquí en el RUBA estamos todavía simplemente ante la producción o porque se ha sucedido un hecho. Y eso va a ser sujeto de investigación todavía. No podemos determinar ya la culpabilidad o no. En cambio, en este registro, que lo quieren digamos, equiparar, acá ya ha sido sometido a un proceso debido y hay una sentencia condenatoria, ¿no? Es distinto, acá no estamos hablando de responsabilidad penal. Lo único que necesitamos acá es data, nada más, ¿ya? Entonces, y solamente, miren ustedes, es un instrumento puesto al servicio de aquellos que intervienen en este sistema de atención de justicia, eh, de lucha contra la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, ¿ya? Y lo que finalmente va a poder permitir o les va a poder facilitar, ¿no? Es tomar acciones, dirigir algunas medidas más preventivas o en todo caso también dentro del proceso de investigación al fiscal advertirle, ¿no? Que, por ejemplo, ya tenemos un registro o antecedentes en relación a este caso, ¿no? Y a ver cómo se ha ido moviendo la data, cómo se ha ido. Ustedes saben que el riesgo de la víctima por el criterio de variabilidad del riesgo, también el fiscal, dependiendo de la etapa que se encuentre, o el operador de justicia, el juzgador, tendrá que evidenciar cuál es la medida más óptima para seguir protegiendo a esta víctima. Entonces, es para eso, son solamente a fines de poder dar mayor luz, mayores datos, ¿no? Al operador de justicia, ¿ya? Para que, miren ustedes, ¿no? Le permite dirigir las actuaciones preventivas como investigadoras, así como contribuir a la realización de investigaciones o estudios, ¿no? Que puedan reflejar mayores alcances de este fenómeno de la violencia, ¿ya? No tiene más otro sentido. Entonces, hay que desvirtuar en algún momento cuando se pretenda decir, ¿y qué pasa? Miren, cuando esto tiene vulnerabilidad, cuando hay elecciones, ¿no? Cuando hay algún tema de que quieren, claro, desde la parte política, porque sucede así, buscan, acceden. ¿Cómo han accedido si se supone que esa es información privada? No debería de haberse fomentado, ¿no, doctora? Porque con la sola denuncia, claro, con la sola denuncia te pueden decir si hay una denuncia correspondiente, ¿no? La denuncia se las dan a las partes, ¿no? No es que el policía te saca, ¿no? Pero a diferencia de la denuncia que te puede decir por qué pasa, ¿no? Yo tengo un amigo policía y me va a decir cuántas denuncias hay, ¿no? Esta información es mucho más detallada, es mucho más íntima. Van a haber datos, va a haber la ficha de valoración, va a haber, o sea, va a ser todo el esqueleto del hecho denunciado, tanto de la víctima, tanto como del agresor, ¿no? Entonces hay que tener cuidado al momento de manejar. No es una información de acceso al público por los principios o por los argumentos que hemos detallado, ¿ya? Entonces, es importante la implementación de RUBA. ¿Por qué? Miren ustedes, optimización del tiempo. Se supone que teniendo toda la información en línea, digamos, en tiempo real, ¿no? El ministerio, si le llega una denuncia, ya va a poder ver si este caso ya tuvo una medida de protección, qué comisaría la ejecutó, qué juzgado lo vio, qué juez dictó la medida, si hay niños, niñas y adolescentes, de repente si se inició un proceso tutelar, ¿no? ¿Qué tipo de medida de protección se dio? ¿A qué fiscalía fue? Toda esa información la debería tener así, rápido, a la mano, ¿no? En tiempo real. Información consolidada, porque tiene el resumen, va a tener toda la historia, ¿no? De esta familia o de esta víctima, de esta mujer, de este niño o niño adolescente, si es que ha ocurrido previo al hecho denunciado otros hechos de similitud naturaleza. ¿Ya? Identificación de patrones y reincidencia de agresores. Porque hay que conocer, les he dicho, hay que conocer frente a quién estamos, contra quién estamos luchando. Hay que conocer sus características, ¿no? Cuando estamos ahí, digamos, a ver, quién es mi contraparte? Ah, es tal persona, su preparación, dónde ha nacido, etc., etc. Entonces, igual, esta data nos va a poder brindar todos los alcances, todo el detalle del perfil tanto de la víctima, ¿no?
en qué edad son más vulnerables, cuál es el factor mayor que genera que regresen al círculo de dependencia o al círculo de violencia por parte del agresor, cómo ha ido avanzando, disminuyendo su comportamiento agresivo o no, dónde se ubica, cuál es su condición económica, cuál es su preparación profesional, cuál es su edad, todos esos datos, ¿ya? Y eficacia en los procesos a cargo de los funcionarios en beneficio de las víctimas. Claro, si ya me llegó, si yo ya entro en línea y veo que la señora inicialmente fue una medida de protección, por ejemplo, de retiro del hogar y ha continuado, no, voy a tomar una medida un poco más severa, ¿no? De repente ya se hará necesario de repente el internamiento en algún hogar de refugio, de repente si hay niños, niñas, adolescentes, y inicialmente pues solamente fue una medida de advertencia o de prohibición, ahora inicio un proceso tutelar, llamo a la UPE, ¿no? Dependiendo del estado en el que esté o donde se ha presentado la denuncia. Y hemos visto cada uno de ellos puede accionar todas las medidas necesarias para poder proteger y acompañar a la víctima en todo este trámite, ¿no? Entonces, finalmente, pues permitiría que el funcionario, ¿no? A cargo de poder adoptar medidas, pueda tener un mayor y mejor panorama al momento de ejercer sus funciones, ¿ya? Esa es la intención de que finalmente, pues, se tenga toda esta base de datos consolidada, eh, sistematizada, ¿no? Para poder facilitar el trabajo, para poder tener una mejor aplicación tal vez en las medidas adoptadas a favor de la víctima, ¿no? Y poder ver y por qué no también advertir las falencias del sistema. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que está faltando? ¿No? Así vamos a estar viendo modificaciones tras modificaciones. Será necesario. O sea, el año pasado han modificado la 3364, ¿no? En relación al poder vencer los obstáculos burocráticos al momento de la parte de ejecución de medidas de protección, ¿no? Porque han visto ahí, ¿no sabes qué? Interconexión entre las comisarías, botón de pánico, ¿no? Este mapa geográfico por parte del Ministerio del Interior en su obligación de poder dar cumplimiento a esta parte post otorgamiento de medidas de protección, ¿no? Entonces así, ¿y de dónde sale? De esta información, de esta data, ¿ya? Entonces, ¿qué es el RUA finalmente, estimados amigos, colegas? Sencillo, es el registro de casos de violencia contra las mujeres integrantes del grupo integrantes del grupo familiar creado por la 3364, ¿no? Pero vamos a ahondar qué es lo que significa desde el concepto. Ustedes van a encontrar el concepto de la 3364, van a encontrar el concepto en el reglamento de la 3364 y van a encontrar el concepto del propio reglamento del RUC, ¿ya? Entonces es el registro único de víctimas y personas agresoras, que es un instrumento de información multisectorial, instrumento, ¿no? Del sistema especializado de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, donde indica se van a consignar los datos tanto de víctimas y personas agresoras, ¿ya? Claro, doctora, mira, acá nosotros ya estamos dando por cierto que son personas agresoras, ¿no? Entonces, incluso la misma terminología nos podría hacer pensar que ya estamos haciendo un antejuicio, ¿no? Y que todos los que están ahí inscritos son personas agresoras, ¿no? Entonces, ese probablemente es la mayor discusión. Pero, ¿qué es lo que gana acá? ¿No? Sí, bueno, entre que suene que estamos haciendo una imputación, ya hemos aclarado que no es como tal, pero eh, principio por víctima, ¿no? Vamos a amparar ello. Entonces, finalmente en este registro va la tipificación de las causas, consecuencias de la violencia, ¿no? Porque dan a conocer, como les digo, el tipo de violencia, el tipo de las medidas, es un detallado completamente, es un historial, o sea, es el esqueleto del hecho denunciado, no es más en otras palabras. Aquí es un registro, otros dicen, dentro del otro concepto, es un registro administrativo encargado de poder suministrar un banco de datos actualizado. Esa es la pugna, eso es lo que se pretende, pero no está tan actualizado, porque como les digo, hay que ir eh, rellenando información, subsanando información, viendo que el código a veces no aparece, a veces el sistema ni siquiera les apertura, porque hay caídas del sistema, ¿no? Cambiaron de personal, el nuevo personal que ingresa no sabe que son problemáticas a las cuales se están enfrentando el día de hoy, ¿no?
Entonces, es suministrar un banco de datos actualizado con la información que pueda permitir identificar, miren lo que les decía, el perfil de las víctimas, ¿no? Y de sus agresores también. Y que esto pueda ser utilizado como instrumento de conocimiento para ir adecuando, ¿no? Para ir dirigiendo acciones preventivas, ¿no? Y también como parte de investigación a efectos de poder ir mejorando cuáles son las políticas que se hacen necesarias al fin y al cabo y ver implementada a nivel nacional y debida, cumpliendo con los parámetros internacionales, la 3034, ¿no? ¿Cuál es la finalidad? Dice, obtener de forma consolidada, ¿no? Y confiable datos que permitan a los operadores de justicia no tomar decisiones orientadas en favor de la víctima, ¿ya? Dice, obtener de forma consolidada y confiable. Entonces, a quién le estamos derivando de manera, miren qué tan importante, a quién le estamos delegando esta confiabilidad, ¿no? Al personal administrativo finalmente que está siendo convocado, al personal que va a estar encargado, destinado por la Secretaría, ¿no? Miren la importancia. Entonces, esta persona, y lo que les acabo de decir, ¿no? Buscando ahí convocatorias desiertas, porque o están pagando muy poco, o los programas que se necesitan para manejar no están contemplados dentro del desarrollo del perfil de la mayoría de personas que puedan postular a este tipo de trabajo, ¿no? O simplemente pues desconocen el manejo del programa que se necesita. Y convocatorias desiertas, ¿ah? Declaradas convocatorias desiertas porque no hay personal ni que califique sea por tema de recursos, o sea, se les exige mucho, ¿no? Y de repente en temas de recursos, pues no satisface las expectativas salariales de quienes puedan postular y los que quienes estén capacitados de manejar tan cantidad de base de datos, ¿no? Imagínense. Confiable finalmente para que se permita a los operadores de justicia no poder tomar decisiones informadas, focalizadas en que eh, estas decisiones sean en pos de protección a la víctima, ¿no? Y poder recuperar también a la persona. Siempre hemos dicho, el sistema, si bien es cierto, es protección a la víctima, medidas de protección, dentro de las medidas de protección hay un factor bastante importante que es la reeducación del agresor. Porque, claro, ¿y cómo lo vemos? Bueno, la terapia obligatoria, ¿no? Entonces, necesitamos no solamente la protección a la víctima, que ya bastante se trabaja, pero hay un factor, hay una parte que está incompleta, que es en la parte de la recuperación del agresor, ¿no? Este agresor finalmente, miren, solamente aquellos que están interesados en que se les borre el antecedente, en que se revoquen las medidas de protección, van y hacen el trámite, van y sacan su cita, van y se someten a todo el proceso reeducativo de su recuperación, de su rehabilitación con el psicólogo del centro de salud, ¿no? Porque dice, bueno, ¿sabes qué? Si tú quieres que te revoquen esas medidas, tienes que cumplir la medida de protección, ¿no? Y si no, también la tienes que cumplir igual, si no es, eso es amerita una denuncia por desobediencia a la autoridad. Entonces no tienes de otra, tienes que cumplirla, ¿ya? Porque mientras no cambiemos, mientras no alteremos, mientras no modifiquemos la conducta, el comportamiento del agresor, vamos a seguir teniendo agresores, ¿no? Entonces, la medida de protección, acuérdense ustedes, en sus clases anteriores, está orientada también a poder afectar, ¿no? Poder modificar la conducta del agresor, ¿ya? Porque si no, vamos a estar solamente trabajando de un lado, de un lado, de un lado. Y todavía para abrir, siempre ya saben los que comparten conmigo las clases, ese tema de la terapia facultativa para la víctima, también yo espero que en algún momento sea un poco más, no tan facultativa, ¿no? Porque no podemos dejar a la víctima, bueno, que siga siendo víctima, hay que darle las herramientas necesarias para que ella pueda advertir en algún momento de encontrarse nuevamente en una situación de riesgo, ¿no? Entonces son dos cosas, es eh, incidir o en todo caso modificar el comportamiento del agresor, ¿ya? Medidas de protección, ojo, tienen también esa finalidad, no solamente proteger en sí mismo a la víctima como tal. En el marco de la 30364, el RUBA tiene esa finalidad, ¿no? Brindar información, ya hemos dicho, a los operadores y operadores de justicia e instituciones intervenientes, ¿no? Para poder coayudar
a la toma de decisiones destinadas a poder prevenir, sancionar, erradicar la violencia contra la mujer o los integrantes del grupo familiar, ¿ya? Entonces, ya hemos entendido cuál es la finalidad, pero ¿a qué va también? O sea, ¿cuál es el objetivo macro? ¿No? Acuérdense, estamos en un sistema nacional de prevención. Ahorita vamos a ver quiénes son los que intervienen en ese sistema, ¿no? Que finalmente, pues, les va a ayudar a estas instituciones que forman parte de este sistema a que este instrumento, ¿no? pueda coayudar a su labor, ¿no? Con información confiable para mejorar estrategias. Ustedes saben que siempre se tiene un plan base, ¿no? A nivel de, si tenemos la división o la distribución de gobiernos, siempre hay un plan base de implementación, ¿no? A nivel de municipalidades, distritales, regionales, ¿no? A más chico, o sea, dentro de la organización. Entonces también pues les permite de manera macro, como un objetivo general, poder mejorar estos o diseñar de mejor forma esas estrategias de intervención, ¿no? Más allá también de servirnos de mucho para no solamente tenemos el observatorio, ustedes saben que hay esta escuela nacional o la escuela de altos estudios que se encargan de poder analizar un poco más a profundidad, ¿no? estas políticas públicas en relación a violencia contra la mujer. Entonces sirve, ¿no? Para todos los otros, para las otras entidades que están dentro de este sistema, pues esta herramienta es sumamente útil. Y como es sumamente útil, necesitamos que este personal a cargo, ¿no? sea también consciente de la importancia que tiene la labor que está ejerciendo, ¿no? Porque no es, miren lo que pasa. En la policía, quien recibe la denuncia a veces es el mismo policía quien está autorizado, porque ellos tienen el código de acceso, quien debería registrar la información dentro de las 24 horas. Pero a veces se olvidan, ¿no? No ponen, o sea, el código, ¿no? Llega el expediente, a veces no adjuntan la ficha de valoración. Llega al Poder Judicial, el Poder Judicial también tendría que llenar en esa misma base de datos, ¿no? Debería haber esta interconexión. ¿No? Que finalmente pues, a veces no se puede lograr. No, no les digo que a veces ni el sistema les abre, porque o bueno, se les fue la luz, se les fue el internet, o han cambiado de operador, ¿no? O han cambiado de instalaciones y todavía no viene el técnico que implemente. O sea, cosas técnicas nos van impidiendo finalmente lograr esta información en tiempo real, ¿ya? Y de manera específica, ¿no? Nos va a permitir contar con esta información necesaria para la toma de decisiones por parte de los operadores judiciales, proporcionar información específica para la formulación de mejoramiento de políticas, ¿no? Y dotar de información a los órganos de apoyo también para el tratamiento y un adecuado seguimiento, ¿no? Hay que ver. La última modificatoria, lo que les indicaba, ha sido muy cuidadosa o en todo caso ha dado bastante mayor representatividad al Ministerio del Interior a través de las comisarías, ¿no? Porque ¿qué es lo que estaba pasando? Denuncias, víctimas que tenían una, dos, tres, cuatro expedientes con medidas de protección que nunca fueron notificadas, nunca fueron ejecutadas, ¿no? ¿Por qué esta víctima, teniendo medidas de protección, habiendo una prohibición estricta, por qué está siendo agredida si había una protección de acercamiento? No, el agresor no sabía que existían medidas de protección, mucho menos la víctima, no le informaron, ¿no? Entonces han reforzado bastante el tema de la etapa de ejecución, ¿no? Y ahí policía eh, está muy, porque bajo responsabilidad. Eso es bajo la ejecución de las medidas bajo responsabilidad funcional, ¿no? Gracioso porque les comentaba, el cliente ya se archivó el proceso en ambos ámbitos. Doctora, el policía viene y está viniendo, me dice el señor de vigilancia, está viniendo dos, tres veces. ¿Pero qué ha pasado? ¿Por qué está viniendo? ¿Por qué me está buscando? ¿Qué es lo que había pasado? Habíamos solicitado que se dejen sin efecto las medidas de protección porque ya habíamos cumplido con la terapia, ya habíamos cumplido, habíamos logrado el archivamiento, no se había suscitado un nuevo hecho hace 2 años, entonces que se levante esa medida de protección, ¿no? Que sea revocada. ¿Y qué es lo que pasa? El juzgado, no, primero voy a evaluar cómo debe de corregir, de verificar cómo se encuentra la víctima, ¿no? Y comisaría, infórmame
si se llevaron a cabo las medidas de protección, si cumpliste con ejecutar las medidas de protección, ¿no? Entonces el policía apurado, nervioso, ¿no? Porque en la orden decía, tú tienes que hacer una vigilancia cada 15 días e informarme a mi juzgado, ¿no? Y el policía se olvidó de notificar. Antes de absolver nuestros pedidos, obviamente tienen que confirmar que ambas partes hayan sido notificadas. Con mucha más razón si es que nosotros deseamos presentar de repente la apelación ante estas medidas otorgadas, ¿no? Inmediatamente van a verificar si es que han sido notificadas por parte del ente correspondiente de la etapa de ejecución de medidas, que son las comisarías, ¿ya? Aquí. Entonces, doctora, ¿y qué voy a consignar en el RUBA? ¿Qué datos, no? ¿Para qué es importante? Ustedes, igual que van a a una cita médica, le van a pedir sus antecedentes, ¿no? Tal cual, hay que consignar la mayor, si no es toda, la información posible, ¿no? No solamente son los datos de tanto la víctima como el presunto agresor, ¿no? Sino datos también ya desde la parte del íter, el camino, ¿no? Del proceso en sí. Miren ustedes, datos de la víctima, de la persona agresora o presunto, yo siempre diría presunto agresor, ¿no? La relación que tienen entre víctima y agresor, la tipificación del hecho, qué tipo de medidas de protección, qué comisaría ha estado a cargo, cuál ha sido el número de expediente que ha generado esta denuncia, cuál ha sido el número de carpeta fiscal que ha generado también a nivel en la derivación de oficio, ¿no? Dentro del ámbito de sanción, de protección, qué medidas de protección se han dado, qué comisaría estuvo a cargo de la ejecución, ¿no? Si se informó, si hay un informe de regreso, de informe de medidas de protección o no, si es que hay denuncias o antecedentes, ¿no? Miren ustedes acá, ya, si ustedes se remiten al reglamento, son como 20, pero los más importantes se los he podido resumir aquí, ¿no? Importante, datos básicos, ¿no? Las generales de ley tanto de la víctima como del agresor. Miren ustedes, dirección domiciliaria, correo electrónico, teléfono. Ustedes saben que ahora en las víctimas el botón de pánico deberían de estar instalado, ¿no? En la víctima para que pueda ella, en caso de suscitarse un nuevo hecho, de manera automática, pues llamar al suboficial que está a cargo de su caso, ¿no? Y si está de turno, a veces no están de turno, no estoy de turno, mandar a otro suboficial que esté de turno para poder verificar el resguardo de la víctima, ¿no? Nacionalidad, sexo, edad, dirección, correo, teléfono, etcétera, ¿no? La relación con la víctima, los antecedentes, el juzgado, miren ustedes que dictó, ¿no? Si es que finalmente esto fue derivado o constituyó delito de agresiones o de repente solamente faltas, ¿no? ¿Qué fiscalía o qué juzgado estuvo a cargo tanto de la emisión de las medidas de protección como de la investigación preliminar? ¿No? En caso de que se haya establecido la responsabilidad penal, los datos de esta sentencia, cuáles han sido los alcances de esta sentencia también, ¿no? La fecha de la emisión, si es que se ha cumplido o no se ha cumplido. Incluso miren más, un poco más allá. Por eso dice, tiene que ser una información real, actualizada. ¿Qué quiere decir? Sí, pues mira, ha avanzado el proceso, la denuncia empezó en enero, ya tenemos el archivo y se entiende que este sistema nos debe de permitir tener la información viva, al día, ¿no? De lo que pasó en este expediente. Ok, vamos, se obtuvo una sentencia condenatoria, y el señor me ha pedido beneficios, ¿no? ¿Qué tipo de beneficios? ¿Ha cumplido su terapia reeducativa dentro eh, del centro penitenciario? Entonces, toda esa información debería estar en tiempo real, ¿no? Actualizada. Entonces, miren, por eso digo, es una visión, es un trabajo bastante ambicioso de poder lograr en algún momento lo que se quiere con la implementación de este registro, ¿no? Aquí. Sin embargo, es una regulación específica y diferenciada, hemos dicho, ¿no? Y hay un principio que va a regir, no nos podemos olvidar, que es el manejo de la información y de la confidencialidad. Y esto es a lo que muchos proyectos de ley están atacando o están queriendo hacer la modificación, ¿ya? Y hay que estar así, a veces también medio atentos, ¿no? Porque lamentablemente las políticas públicas, no sé por qué tienen que estar conexas, ¿no? Al tema político.
Por eso les digo, cuando hay más, ¿cuándo vamos a evidenciar o cuándo van a querer por algo? No. Si más aún viene de los grupos que tenemos representativos, no, discúlpeme la franqueza, pero no es por interés nacional que quieran generar algún tipo de modificatoria, ¿no? Generalmente las modificatorias significativas tienen que venir de los órganos de las entidades a cargo de esta problemática, ¿no? Válido porque son los que conocen la realidad, son los que están no solamente implementando esta política, ¿ya? Perdónenme, sino que conocen también cuáles son las deficiencias. Entonces es válido. Hay que ver esas cositas, desde dónde viene el proyecto de ley, ¿no? Para poder saber qué es lo que quieren moverse. Porque después vamos a tener, como dicen, pues, que responden a un populismo nada más cuando en la realidad no es lo que se necesita, ¿ya? Entonces, miren ustedes, esta información que contiene el RUA es reservada, es reservada. Estas instituciones públicas, el personal a cargo es contratado bajo ciertas cláusulas especiales de reserva de confidencialidad. Y ahí si tú dejas filtrar información, pues vas a ser sometido a los procesos como si hubieses violado el derecho de la intimidad, de la confidencialidad, de la información privada, ¿ya? Entonces, estas instituciones públicas vinculadas al proceso tienen acceso a este dato, ¿ya? Pero las instituciones están ya reglamentadas. Es más, dentro de los perfiles que se buscan, por ejemplo, analista de datos, no solamente esas personas van a ser las que tengan el acceso a esta información o el acceso a poder registrar, ¿no? Van a tener el título. O sea, es más, tienen título para las convocatorias analista de datos, ¿ya? Y está regulado conforme a lo que dentro de la parte penal, si alguno de ellos incurre eh, en este no cumplimiento de esta función, pues es pasible de tener un proceso eh, por atentar la información personal y la confidencialidad, ¿no? Aquí, miren ustedes, este reglamento va a establecer no solamente la información confidencial y reserva y la difusión de esta, ¿no? Por eso mucho cuidado. mm, por lo general, cuando vamos a ver, hay que decirle al cliente, porque el cliente que recibe una notificación con medidas de protección que le van a decir, señor, vamos a registrarlo en tal lugar, obviamente hay que explicarle que solamente es para efectos de data, ¿no? Que no puede apelar, porque me decían, no, yo voy a apelar esa decisión, no puede apelar ahora. Que estuvo bien o que estuvo mal, que consignen, yo creo que ahí sí el juzgado pues pasó o dijo en este ímpetu de poder ir implementando, ya voy a que no se olviden de hacer el registro, ¿no? Porque se supone que tenemos que ayudarnos todos, ¿no? Pero de repente, todavía como no es tan conocido, ¿no? O las funciones no están tan establecidas, ha sido la intención del juzgador. Pero el usuario, pues obviamente se alarma, ¿no? ¿De dónde? Sáquenme de ahí. O sea, es una desesperación por parte del señor que no se metido en una denuncia. Ahora, ¿dónde va a estar su nombre, no? Peor si tienen cargos públicos. Peor si tienen cargos públicos. Porque ya saben cómo se maneja en ese tema, ¿no? Entonces, su difusión definitivamente va a vulnerar el derecho a la intimidad de las personas, tanto víctimas como agresoras, porque se pone, o sea, se vierte la información de ambos lados. Entonces, imagínense que en tema, porque miren, se describe hasta el tipo de violencia, que por ahí se difunda y los niños, niñas o adolescentes que han sido sujetos de una agresión sexual, se difunda también esa información. Entonces, con pinzas, con mucho cuidado, se deberán de tomar las medidas necesarias, ahí se llaman algunos candados para poder proteger este derecho, ¿no? Porque no solamente es el agresor, también hay víctimas y dentro de los grupos vulnerables hay más grupos vulnerables, ¿no? Para efectos de que no se difunda esta información de manera tan irresponsable o de manera descuidada, ¿no? Es reservada porque, miren, usted solamente está orientada a poder prevenir y reprimir. Miren ustedes también cuál es el otro de los fundamentos por los cuales difícilmente un proyecto de ley pueda levantar esta reserva, ¿no? Estos son los fundamentos porque eh, indican, al nosotros exponer
quienes están en proceso, incluso con esa exposición de información podemos entorpecer el proceso mismo, ¿no? Es como que avisarles, miren, en tal sector hay tanto grado de criminalidad, es lo mismo que decir en tal sector hay tanto grado de personas que son agresoras, entonces es poner en advertencia. Entonces, ¿sabes qué? Les voy a avisar, ¿no? Hay hoy día una batida, ¿no? Entonces va también incluso contra esta política de criminalidad y poder establecer estrategias también en ese sentido, ¿ya? Se corre el riesgo, ¿no? De, si es que se proporciona esta información, se puedan tener indicios que revelen la identidad de niños, niñas y adolescentes que han sido afectadas, lo que les indicaba, y que incluso este pre o antejuicio, ¿no? Ante la imputación, no solamente de la parte presuntamente agresora, sino que ustedes saben que a veces esta información tan sensible, pues finalmente pues puede afectar el común o el normal desarrollo de esta víctima, ¿no? Imagínense, se conoció algo, porque la víctima quiere lo que menos quiere es llamar cámaras, atención, ¿no? El proceso natural de una persona que ha sido, que sufre víctima de violencia es un poco más distinto, ¿no? Es un poco más de encimamiento. Difícilmente eh, estos cambios tan bruscos de que un momento, bueno, quieren o acuden de manera muy pública, mm, es una versión un poco más distinta, ¿no? Entonces, imagínense una víctima en este estado, finalmente pues todo el mundo se entera, ¿no? Los que tienen que enterarse y tienen que tomar las decisiones finalmente son las autoridades que van a poder brindarle las medidas correctivas, las medidas necesarias, correctivas para el agresor, ¿no? Entonces también se cuida la propia intimidad y la propia, el propio proceso propio de la misma víctima, ¿ya? Confidencialidad y manejo de la información. Miren, esto a diferencia del sistema que nosotros podemos conocer, este sistema de condenas, ¿no? La diferencia es básica. En este sistema de condenas ya existe la determinación de la responsabilidad penal. Acá no. Acá estamos en presuntas, ¿no? En presuntas comisiones de un hecho ilícito. Eso es sujeto de una investigación, ¿no? Entonces no podemos quebrar el principio de inocencia así tan fácil. Esa es la diferencia más resaltante, ¿ya? Entonces, estos operadores de justicia, y acá les decía, ¿no? ¿Qué es lo que tendrán que adoptar? Medidas de seguridad de la información. Ustedes revisan el reglamento dentro de la parte de abreviaturas y de terminología, han establecido qué son estas medidas de seguridad de la información, que no son más este conjunto de acciones que cada una de las entidades está en la responsabilidad de implementar dentro del Ministerio, de Ministerio Público, dentro del Poder Judicial, dentro de la policía, dentro del Ministerio de la Mujer. ¿Para qué? Para proteger la confidencialidad, para proteger estos datos, para que la disponibilidad de los datos esté otorgada únicamente a los que forman parte de este sistema, ¿no? Entonces, miren ustedes incluso la gravedad, ¿no? Que amerita el manejo cuidadoso de esta información, que por un lado puede ser, nos va a servir muchísimo porque nos brinda el reflejo, es la radiografía de la realidad, ¿no? Pero por el otro lado, existe pues este descuido que podría ocurrir, si no es que ocurre en algunos casos, ¿no? De que alguna persona malintencionada, algunos grupos malintencionados puedan buscar, ¿no? Ah, ya, mira, esta persona está registrado de ese partido, de este tal, ¿no? Para otros fines que no son los que, por los cuales se creó este sistema, ¿ya? Permítame, por favor, verla. Un segundito. ¿Cómo vamos? Aquí. Estamos hablando quiénes son los componentes o quiénes son finalmente F5, las entidades, los organismos que conforman este sistema nacional especializado de justicia, ¿ya? Entonces, este es un sistema especializado de justicia tanto para el ámbito de protección como para el ámbito de sanción. Entonces, hay que identificarlos
porque nos va a tocar en algún momento también nosotros ser veedores del cumplimiento del manejo de esta información, ¿no? ¿Qué vamos a hacer en el caso que un cliente de una u otra forma venga y saben que me han sacado un registro, me han sacado una constancia o me han dicho de que yo estoy inscrito y que por eso se me ha limitado el acceso a un trabajo, se me ha limitado el acceso, no sé, ¿no? Porque eso puede ocurrir. Entonces, para poder saber ante qué entidad, quién ha sido el órgano, quién ha sido el personal a cargo, ¿no? Que se supone que esa información no debe trascender más allá de ese despacho, ¿no? Y de manera interconectada con las otras instituciones que están autorizadas a poder acceder a ello, ¿ya? Entonces debe garantizar una atención integral a las víctimas de violencia desde los estándares de la debida reforzada y actuación imparcial, ¿no? Tenemos Poder Judicial, el Ministerio Público, que miren a través, o sea, cómo es que este sistema, no solamente el RUB a cargo del Ministerio Público, sino se apertura más fiscalías especializadas en violencia, las que tienen la subespecialidad, este registro único de personas agresoras y víctimas, la UDAVI, ¿no? Que es la Unidad de Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos, y el Instituto de Medicina Legal. ¿Ya? A veces cuando ustedes reciben los informes, no solamente aparecen las iniciales cuando son niños, cuando son temas de agresiones sexuales, les dan un código, literal es un número, ¿no? Que genera el mismo sistema. Entonces, con ese código ya la identifican a la persona, ya saben de quién se trata, no necesitan poder ni siquiera iniciales, ¿ah? Es un código, es un número tal cual, un código de la víctima y ya la van a identificar como tal, ¿no? Sí, doctora, qué feo que lleguemos a como números, ¿no? Pero hay un principio un poco más protector, ¿no? Que estamos viendo para que se le asigne una numerología, un número a esta persona. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya con este número va identificándose tanto en la fiscalía, tanto en el Poder Judicial, ¿no? Para que sin necesidad de perder ese tema de la privacidad de la víctima, de su confidencialidad, de poder protegerla, ¿no? Ya sepan de manera inmediata de quién se trata, quién es, cuáles son sus datos de manera completa, ¿ya? Entonces, miren ustedes, Poder Judicial, Ministerio Público, Policía Nacional, Ministerio de Poblaciones Vulnerables y de manera adicional, Ministerio de Justicia, porque hemos hablado también el derecho a la defensa, tanto de la víctima como del agresor, ¿ya? Dentro del desarrollo del proceso, sea en ámbito de sanción, sea en ámbito de protección, acá. Entonces aparece, ustedes miren, ya les doy la base, no solamente es la 3364, el reglamento, sino el reglamento propio que estuvo a cargo del Ministerio Público, que mediante resolución de fiscalía en el 2018, pues implementa finalmente este reglamento interno de la implementación o lo que es este RUBA. Ahí vamos a poder nosotros detallar en su plenitud, ¿no? ¿Qué es lo que se busca? ¿Cuáles son los perfiles que se buscan al momento de la convocatoria de las plazas para este tipo de trabajos? ¿Ya? Entonces, nuevamente, según el reglamento propiamente dicho, ¿no? Esta es una fuente de información actualizada a la cual se puede acceder de acuerdo a los privilegios y niveles de acceso contemplados en el presente reglamento. No todos pueden acceder. La persona que accede tiene un código de acceso, ¿no? Entonces ¿y quién determina? Es una Secretaría General que determina dentro de cada una de las instituciones quién es eh, la persona o qué titularidad tiene que tener esta persona para que pueda acceder a esta base de datos, ¿no? Ahora, ¿qué tan sigilosos son? Bueno, tendríamos los que trabajan dentro del Estado, dentro de las instituciones, que de repente están por ahí, que nos compartan. No, sí, doctora, sí, cuidamos muchísimo. Nadie sabe mi código de acceso. Yo soy el encargado de registrar esta data. O de repente no, está ahí en la computadora y cualquiera puede ingresar y no, porque es obligación llenar estos datos, ¿no? Entonces, miren ustedes, ¿ah? No todos van a tener este privilegio y no todos tienen el grado para poder acceder a esta información, ¿ya?
Así les puede permitir identificar y perfilar a las víctimas y a las personas agresivas, agresoras, ¿no? Eso es un instrumento, ya lo hemos dicho, y no genera, miren ustedes lo más importante, pero un poco de ser entendido por el usuario, por la propia población en general, ¿no? Dice, no genera ningún tipo de antecedente ante un proceso penal. ¿Qué creen ustedes? Ahí les dejo la pregunta. Conversando cuando solicitaba o cuando tuve esta conversación con este fiscal, que me decía, doctora, ¿para qué piden eso si igualito no se borra? No, pero yo le doy al señor, usted me da una constancia de anulación de registro. Sí, acá está su constancia de anulación de registro, pero igualito me queda. Entonces, ¿para qué nos hacen hacer la gestión, doctor? Porque no podemos borrar esa base de datos. Es más, mire, ¿no? Doctor, pero eso no, humanamente, quien alguien debe ser muy objetivo para viendo los antecedentes, así sean, ah, dice antecedente eliminado, 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 o borrado, ¿no? Antecedente borrado, 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 borrado. 30 antecedentes borrado, borrado, borrado. No se deje llevar por algún tipo de presunción, ¿no? De un prejuicio, ¿no? Doctor, le digo, ¿cómo hacen para, si yo veo 30 antecedentes borrados, ¿cómo hacen ustedes para no podemos utilizar esa información, doctora? Porque estaríamos yendo contra el principio del principio de inocencia, ¿no? Ahí están. Es más, mire, me decía así, mire el despacho, de estos 8 que están acá, 4 tienen denuncias y han postulado y han pasado. Y esta información no les debe de impedir, ¿no? Porque en efecto, esta archivo, o sea, simplemente es data, ¿no? Ahí lo que muy poco se habla de repente es este derecho al olvido, ¿no? Que es tiene un poquito de, un poco más constitucional, un poco más para poder tocarlo, pero ¿qué es lo que más se ve? Las denuncias infundadas, ¿no? Y lo que quiere el usuario es que se le saque su nombre, que se limpie su nombre en caso de que la denuncia haya sido de mala fe, ¿no? Haya sido mal utilizada la 3364, ¿ya? Entonces, esto no genera ningún tipo de antecedente ante un proceso penal. Entonces, si a ustedes les llega su notificación de su medida de protección, y por ahí, de manera adicional, ordeno se registre en el RUBA los datos de la presente denuncia, ¿no? Que el señor comprenda cuál es la naturaleza de este registro, ¿no? Que no va a ser de acceso a nadie, que nadie va a tener este registro, que nadie va a poder acceder, y no es acceso público, ¿no? Pero difícilmente, y aún en la práctica les voy diciendo, pues este usuario, este señor, esta señora que ha sido eh, denunciado va a poder comprender cuál es la naturaleza de este registro, porque naturalmente le va a fastidiar, ¿no? Que ya le estén registrando en un lugar donde dice que todos son agresores. Es natural, la molestia es natural, incluso la preocupación, ¿ya? Por eso es importante poder conocer los alcances, ¿no? Para poder no solamente dar una orientación de vida y también poder actuar en caso de incumplimiento de estas reservas, ¿ya? Y miren ustedes la importancia, también se manejan bajo ciertos principios: legalidad, calidad de la información, seguridad, custodia y uno que es el más importante que ahorita viene. La legalidad, porque no todos, ya hemos visto, solamente algunos tienen el privilegio de poder acceder a este suministro de información. ¿Ya? Miren ustedes, atiende a jerarquía, especialidad y competencia de funciones. Por ahí vamos sacando línea, quienes pueden acceder. ¿No? Dentro del juzgado, ¿quién accede a este rubro? ¿No? Probablemente vayan a delegar, porque les digo, la tarea tan cuantiosa que tiene, pero estaría establecida su responsabilidad. La calidad de la información. Qué importante que esta persona que finalmente tiene acceso al registro nos brinde todos los datos requeridos, tanto de la víctima como de las personas agresoras, ¿no? Debiendo ser exactos, los datos exactos, oportunos. ¿Qué es lo que se evidencia? A veces no ponen los datos completos, no ponen las características, no ponen el domicilio, no adjuntan la ficha de valoración de riesgo. Entonces eso dificulta, obviamente, ¿no? Se supone que la ficha de valoración de riesgo es la que contiene la mayor información necesaria, ¿no? Pero se ha evidenciado una dificultad en este tema, ¿no?
principio de seguridad. Miren, el titular encargado de este registro es responsable de implementar las medidas necesarias para poder garantizar la integridad de estas características, confidencialidad, confiabilidad, ¿qué quiere decir? Que no alteren datos, ¿no? No, ¿sabes qué? Le voy a hacer el favor a alguien que tiene conocido, que tiene acceso, borra, altera, cambia. Puede existir, o sea, por algo están estos candados, ¿no? Porque ya se ha visto, ya se ha evidenciado que se puede manipular y manejar o vender la información a veces, ¿no? Desde otras esferas. El principio de custodia, ¿no? Los datos en el Registro Único de Víctimas y Personas se encuentran bajo cargo y custodia de los funcionarios y servidores establecidos por ley. Y miren el más importante, obviamente. Y miren ustedes el grado de responsabilidad. ¿Qué pasa si algún gracioso, alguna persona que tenga habilidades, ¿no? para poder alterar un poco, ingresar al sistema, tienen que tener un resguardo, o sea, en la parte de informática, en la parte de implementación de estas herramientas tecnológicas y bueno, desde la parte técnica, ¿no? Todos los cuidados debidos que el ministerio tiene que, y el presupuesto que esto significa, ¿no? Para que no le puedan entrar a la base de datos, hackear, sacar información. ¿No? Doctora, difícil, si ahora los bancos, ¿cómo es que nos llaman y saben exactamente dónde hemos ido, dónde se ha registrado, qué es lo que queremos, ¿no? Miren, la venta de datos, estas bases de datos a través de los bancos, de las corporativas y todo, o sea, es de conocimiento público, ¿no? Entonces, el cuidado que debe tener el ministerio para poder implementar, obviamente va de la mano con la implementación también de recursos, ¿no? Que el propio sistema y Ministerio de la Mujer, al momento de solicitar presupuestos, ¿no? Tienen que atender para implementar estos programas. Van a ser programas, ¿no? Son software especiales, ¿ya? Y el principio, obviamente, de la confidencialidad y la reserva de información, ¿no? Las instituciones vinculadas deben abstenerse de hacer un uso indebido, no inadecuado de esta información para sacar provecho de cualquier forma, ¿no? Y que esto pues finalmente atente contra el derecho a la intimidad de las víctimas y de las personas presuntos agresores, ¿ya? Deberán aplicar las medidas de seguridad necesarias para garantizar este derecho de toda la ciudadanía, de todos finalmente. Nadie va, bueno, a veces nadie se libra de las denuncias, ¿no? Entonces tienen que proteger sobre todo este derecho constitucional. Bien, ustedes, tenemos acá de donde venga la denuncia, ¿ya? Hemos hablado de cuatro, a ver si me están siguiendo, hemos hablado de cuatro formas de poder obtener la denuncia y de órganos de apoyo o de órganos que canalicen. ¿Cuáles son esos órganos que canalizan las denuncias? Habíamos hablado en una sesión anterior. Mm. Cuatro, policía, poder judicial, el Ministerio de la Mujer, Ministerio Público. Pero habían dos adicionales que canalizaban la denuncia en sí a través de estos cuatro. Ahora voy a ver. SEM, gracias doctora. ¿Qué otro órgano más adicional? Canalizan la denuncia, no es que recepcionan la denuncia. Ahí, bueno, no tiene nombre, lo dice iPhone. Ahí está. La Defensoría del Pueblo, Centro de Emergencia Mujer, ¿no? Canalizan también estas denuncias. Entonces, donde llegue, muchas gracias, doctor Enrique. La Defensoría del Pueblo se van a canalizar a través de estas cuatro. Gracias por estar atentos. No, no siento que estoy solita. Canalizan a través de estos cuatro y van y presentan la denuncia correspondiente. Entonces, miren, acá están. Acá están las iniciales que al inicio se me complicaba mucho, pero están las iniciales de cada uno de los sistemas que tiene cada una de esas entidades. La policía, el Ministerio Público, Ministerio de la Mujer y Poder Judicial. Cada uno con sus sistemas independientes, autónomos, con su propio manejo, con su propia plataforma o con su propia interfaz, porque no son iguales, ¿no? Nosotros cuando vemos el registro es más, la mesa de partes virtual del Ministerio Público difiere mucho del Poder Judicial.
¿no? La policía tiene su propio sistema, el SIDPOL, hay que eso con G me parece, ¿ya? Todos ellos, de manera articulada, cuando llegue la denuncia, están en la obligación, en el término de 24 horas, dice el reglamento, ¿no? Poder llenar en esta base de datos, ¿no? Llega por a través del Poder Judicial, poder consignar todos los datos correspondientes a esta denuncia. De manera que en el centro, pues vamos a tener, imagínense el número de data que se va a manejar, ¿no? Obviamente, ahora, ¿cómo estamos nosotros en mérito o cómo estamos nosotros en relación a otros sistemas judiciales? No, miren, nosotros recién estamos implementando poco a poco los expedientes judiciales y ha costado. Pandemia nos obligó al tema de la virtualidad, ¿no? O sea, no teníamos nada, ninguna plataforma virtual, no teníamos cómo subir los escritos, obligados por una situación extrema y externa a poder adaptarnos a la virtualidad, ¿no? Entonces, nuestro sistema, y medio ahí un poquito flojo en comparación a otras tecnologías, pues todavía al día de hoy se cuelga, ¿no? Es más, nos ponen aviso, ya no se recibe más o está en mantenimiento, ¿no? Entonces, ahí obviamente siempre va a haber este factor de algún riesgo, ¿no? Que se caiga el sistema. A veces no hay sistema el día de hoy, no podemos generar ningún expediente, no podemos tomar declaraciones, doctora, porque se nos ha ido el sistema, ¿no? Entonces, paralizados. Entonces, eso va un poco en contra de esta realidad virtual actual, ¿no? En tiempo real. Entonces, desde estos cuatro, desde estos cuatro pilares, tiene que llenar o tiene que permitirnos poder recepcionar toda la información necesaria, ¿no? Y finalmente, pues, esta base de datos, miren, va a ser, pues, inmensa, ¿no? Y solamente está implementada en 8 distritos judiciales, no a nivel nacional, no a nivel nacional. Entonces, imagínense, ¿por qué? Porque tienen que ir viendo cómo funciona, si realmente el personal está adecuado y sobre todo más allá del personal, creo yo, si es que la parte técnica, si es que la parte tecnológica pues nos ayuda, ¿no? No, imagínense las personas yo, de sistemas, por ejemplo, yo nula, pero me imagino la complejidad para poder armar un sistema interconectado, que se puede interpolar entre ellos mismos la información. Eso quiere decir que el sistema del policía tiene que estar ok a la vez, para que el juez de familia pueda ver, pueda entrar en tiempo real, ¿no? Imagínense, porque es una meta bastante ambiciosa, ¿no? Pero que tendrá que ir implementándose. Miren, hasta el 2022 hay informes. Eso ha sido desde 2018. 18, 20, 21, 22. 18, 19, 20, 21, 22. 4 años todavía. Y recién 8 distritos judiciales. Se supone que el Ministerio Público tiene que ir informando en cada periodo cómo es que se va llevando la implementación de este RUA, ¿ya? Entonces, miren ustedes cómo se canaliza, ¿no? Y así sea que se emita sentencia, también debe de eh, actualizarse la información. Movimiento, pieza que se mueva en un caso, tiene que estar actualizada. Se supone que eso ya en estadísticas arroja, ¿no? Haya puntos de vulnerabilidad, distritos ubicados geográficamente donde hay más índices de violencia. Dentro de este distrito hay más violencia física, más psicológica, más agresiones sexuales. Dentro de niños, niñas y adolescentes, ¿en qué etapa están? Las agresiones son dentro del colegio, son en la calle, o sea, toda esa información, todo, absolutamente todo eso se supone que con la información se trabajaría, ¿ya? Acá está. Bien, ustedes, revisando un poco más a detalle ya este registro, me preguntaba ya si es tan importante la participación o el trabajo de quienes finalmente pues están desde este lado, ¿no? ¿Cómo vamos a asegurar que esta persona cumpla con con este rol importante? Mire, estamos viendo que es muy importante la participación. Por eso siempre digo, todos estamos llamados y todos estamos inmersos a poder participar de una u otra manera dentro de este sistema, desde los órganos
desde asistentes administrativos, asistentes en función fiscal, desde especialistas, ¿no? Desde los suboficiales, todos, absolutamente, desde el equipo multidisciplinario, todos, abogados, defensas técnicas, todos vamos a poder aportar o no dentro de este sistema, porque o sea, nos han llamado a todos, todos vamos a estar inmersos, ¿no? Entonces, miren ustedes, este personal encargado de poder registrar y poder validar la información, porque hay que poner información confiable, ¿no? No solamente, bueno, ya me tengo que ir, voy a ver, ¿cuándo? Ay, no se pone nada más que tuvo 3 años o 3 años y medio, ¿no? Y su educación, imagino que completa, pues, ¿no? Y así no nos va a servir porque estaríamos alterando lo que queremos es la radiografía del problema, ¿no? Entonces, miren, este personal encargado de validar esta información tiene que estar comprendido en programas permanentes de capacitación sobre seguridad de la información, protección de datos, ¿no? Para que puedan garantizar un adecuado cumplimiento, un adecuado manejo, ¿no? En sus funciones. No ser ahí susceptible de repente de algunas dádivas, que comprendan la magnitud de su trabajo, que comprendan la importancia del rol que está desarrollando, ¿no? Miren ustedes algo importante. Los contratos de este personal no especializado deben incluir o van a incluir cláusulas de compromiso para la reserva de la confidencialidad, ¿no? Porque claro, él va a ver qué tal si dentro de las hojas sus tres vecinos, ¿no? No puede. O sea, tiene que ser muy cauteloso al momento de tener en sus manos esta información, ¿ya? Entonces, la reserva y la confidencialidad va a ser parte de su obligación al momento de desarrollar sus funciones, ¿no? Bajo responsabilidad, miren ustedes, de que ante el incumplimiento de estas, pues, se puedan aplicar hacia la denuncia correspondiente por haber atentado, ¿no? Contra la intimidad, contra la información personal, contra la intimidad de tanto víctima o tanto presunto agresor, ¿ya? Lo podemos revisar, el reglamento tiene 35 páginas, ¿ya? O sea, es muy digerible, ¿no? Nos detalla, nos informa cómo es que finalmente, pues, a detalle, ¿no? Se van a llevar, pero el fuerte, o sea, la parte más técnica, nosotros podemos ver que frecuentemente el Ministerio Público va advirtiendo, ¿no? Van sacando en esos informes que tienen, el último ha sido el 2023, en estos informes que ellos emiten, ¿no? Dicen, ah, ya, vamos de todas nuestras bases, vamos, ya, la Fiscalía de la subespecialidad, no sé, del IMAS, ¿cómo le ha ido con la implementación? No, sabe que acá se corta todo, mediodía se corta el fluido eléctrico, por la zona, se nos va el internet, no podemos hacer el registro, tenemos que esperar 2 días, ¿no? Porque el personal que se encarga de registrar también se encarga de hacer tal diligencia. Entonces, o cuando estamos en turno, por ejemplo, es imposible porque estamos con los detenidos acá. Entonces, van ellos expresando cuáles son las problemáticas a las cuales se están presentando para que se puedan adoptar medidas correctivas ya a nivel UPRA, a nivel de ejecutivo, ¿no? En estas comisiones de alto nivel, que en un momento hemos hablado con ustedes cuando hemos tratado del sistema, estas comisiones, estas gerencias o estas cabezas ya de alto nivel puedan ir adoptando tanto desde la parte presupuestal o puedan ir atendiendo, ¿no? Estas falencias, estas necesidades, ¿ya? Miren lo que les decía, se supone que en el plazo de 24 horas esta información tiene que estar registrada, pero vamos a ver ¿por qué no puede ser registrada? Porque miren, dentro de ¿dónde está? Acá, aquí está. Dentro de algunas de las imposibilidades por las cuales no pueden registrar, digamos, de manera idónea, acá me pareció algo muy curioso. Espérense, voy a salir de esta presentación para ayudar a sombrear. Dice, dentro de varios, o sea, dentro de todos del informe que se brinda, he podido ver cuáles son los más resaltantes y me llamó la atención esto. Me dice, se ha evidenciado que el personal de familia y el personal de medidas de protección no se pone de acuerdo acerca de quiénes van a registrar o van a generar el código de la víctima, ¿no? O sea, desde el mismo personal, porque hay falta de capacitación.
¿Quién tiene que aperturar este código? ¿Quién apertura este registro? Aparte de atender la denuncia, esto es aparte de atender la denuncia. ¿Quién? ¿Yo, medidas de protección o el personal de familia? Porque medidas de protección es para que ejecutes al final, pues, ¿no? ¿Quién? Miren, problemas, cuestionamientos que se supone que tienen que estar resueltos. Si no es desde el reglamento que ustedes buscan, no hay la respuesta para esto. Porque el personal a cargo, la Secretaría se encarga de designar qué personal dentro de cada una de estas instituciones es la encargada de poder aperturar, de poder manejar ese registro, ¿no? Obviamente con la intercomunicación de las autoridades que rigen o que llevan, o sea, que comandan cada uno de ellas, ¿no? Dentro de otros problemas, ¿no? Problemas en los servicios del servicio web, no tienen internet, se cuelgan las máquinas, ¿no? No tienen cómo poder, se les va el fluido eléctrico, ¿no? Problemas, por ejemplo, para poder entrar al sistema del propio Poder Judicial, al SINOE, ¿no? Dice intermitencia en el consumo de servicios. No muestran, por ejemplo, los códigos. Ese que dice CURRUBA es Código Único de Registro RUBA, ¿ya? En el SINOE. ¿Qué es lo que pasa? Ya, pero acá se supone que tiene que estar con un código. El juzgado ve, no tiene código. ¿Cómo lo ubico la señora? Iniciales, no podemos usar las iniciales. ¿Dónde está el código? Policía, ¿por qué no ha generado? ¿De dónde viene la denuncia? No, tampoco no dice de dónde viene la denuncia, no han puesto nada. Perdida esa información. O a menos que tengan eh, el momento adecuado para poder actualizar, ¿no? Ok, yo puedo, como finalmente es una base común, yo entro y voy a llenar y voy a actualizar, ¿no? Imagínense hacer las stop en las tareas para actualizar una base de datos o corregir, ¿no? O complementarla. Eso sumado a la tarea de las funciones normales, ¿no? Dificultades con el internet debido a cambio de proveedor, porque administrativamente se olvidaron o cambiaron el proveedor. Esos detalles que son ya parte un poco más técnicos, ¿no? Que dirán, pero ¿cómo se van a olvidar o cómo van a cambiar? Bueno, ¿cuánto nosotros para que hacer un cambio simplemente de que no hay una red, no conecta, demoran, ¿no? Obviamente dentro de las 24 horas no vamos a poder cumplirlo, ¿no? Rotación constante del personal, eso en las comisarías, ¿no? Del personal en la sección familia, respecto a las faltas y delitos y desconocimiento al momento de registrar una denuncia en el sistema de la policía, ¿no? Lo hacen tipificando de manera incorrecta, ¿no? Y no generan código. Ah, ya, o sea, esto es agresiones físicas, directo, ¿no? Ah, no, eso se ve por faltas y no generan. No, esto es faltas. Señor, usted no tiene, señor policía, con respeto, usted no puede tipificar denuncia física o psicológica. No, eso se ve por falta porque me no vas a acreditar, ¿no? No, están prohibidos de tipificar. Entonces, miren, otro tema. En algunas provincias no se cuenta con la versión actualizada del sistema. Se supone que eso ya desde la parte de la parte ejecutiva del Poder Judicial que debería estar implementado ya, pero no les digo, son problemas, son evidencias que han reportado cada uno de los distritos judiciales al momento de implementar el RUBA. Entonces, en algunas provincias el sistema del Poder Judicial no está actualizado, ¿no? Por lo tanto, ¿no? Cuando se trata de denuncias por partes o provenientes del CEN, no pueden generar este código. Entonces, no les permite. Miren ustedes la deficiencia todavía es solamente en 8 distritos judiciales. ¿Qué otro problema? Duplicidad de registros, ¿no? Duplicidad de los datos. Algunos códigos se digitan en el Poder Judicial, no siendo posible regularizar la interporalidad, ¿no? O sea, no pueden a la vez compartir esta información de manera simultánea o de manera real, ¿no? Entonces, estos son algunos de los problemas que se pueden ir presentando al momento de poder entender y que van dificultando, en todo caso, ¿no? La implementación de este registro único. Y no quería pasarme acá. Eh, Miren, esta nota de prensa no es, o sea, no estamos ahorita, para el 2024, hablaba sobre la importancia o las dificultades que se estaban evidenciando a nivel de Poder Judicial
La Defensoría del Pueblo hizo unas recomendaciones a efectos de poder ir implementando de manera correcta esta base de datos, pero advierte que dentro de sus recomendaciones, pues con mucha dificultad se vienen subsanando algunas. Sin embargo, miren ustedes lo que dice. Eh, en lo que concierne de los 34 distritos judiciales del país, solamente 8 han venido actualmente implementando o tienen actualmente implementando. Miren ustedes la información que se pierde a veces. Doctora, tenemos el observatorio. Los observatorios están funcionando también a veces por municipalidades. Cada una de las municipalidades ha podido, no todas a nivel nacional, han podido implementar, por ejemplo, observatorio sobre la lucha contra la mujer y los integrantes de la municipalidad tal. Y ahí se va registrando cierta información, ¿no? No sería, o sea, se supone que al final todo va en una super eh, mega contención de datos, ¿no? Pero para no perder tampoco esa data, las municipalidades tienen esta posibilidad, no todas la están implementando. Yo cuando he buscado he encontrado no más de 4 que tienen sus propios observatorios, ¿no? Y ahí vuelcan la información que pueden recibir. Pero se entiende que todos, la policía debería tener este sistema, ahí nada más para que no se pierda la información. Que, eh, porque también me da mucha curiosidad, es bastante que nos falta poder implementarlo, ¿no? ¿Cuáles son los distritos judiciales en los cuales está implementado? Miren ustedes los 8, ¿no? Lima, empieza con Lima Este, empezó con Lima Este, Lima Norte, Callao, Ventanilla, Arequipa, Ancash, Cusco y Junín implementados al 100%. ¿Ya? ¿Y qué más? Ello es en lo relación al RUBA, aquellos que recién están teniendo acceso o en todo caso se están familiarizando con el término, es la política es bastante interesante, es bastante bonita, hay buena información. Esta información que he podido buscar eh, es al 2023, porque se supone que cerrando el año van y se suben los informes en la página del Ministerio Público. Todavía no se encuentra el informe en cuanto a la implementación, ¿ya? Pero es importante, o sea, nosotros estamos inmersos, estamos litigando desde esta área de violencia, entonces nos sirve. Aparte que el tema de la especialidad nos exige también poder conocer un poco más de este sistema para poder también nosotros cómo vamos a accionar, cómo vamos a actuar en caso que se filtre, en caso de que algún funcionario público o encargado, ¿no? Que sea responsable de haber manejado, de haber cautelado la privacidad de esta víctima o de este agresor, pues también haya incumplido en sus funciones, ¿ya? Y aquí, dentro de todo habíamos hablado también, estimados colegas, para hablar un poquito, que tampoco no es muy conocido, ¿ah? Hemos hablado de las medidas de protección con vistas a la víctima, ¿no? Pero hemos dicho que no vamos a poder avanzar en la implementación de este sistema si dejamos de lado también a la parte agresora. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que se busca adicionalmente de este registro de agresores? ¿Para qué? ¿No? ¿Qué tipo de agresor? O sea, ya tengo el perfil y ahora ¿qué hago con este agresor? ¿Qué hago con este perfil? Pues tendré que orientarme también en políticas para poder reeducar a este agresor. Porque si la medida de protección no incide, no varía, no modifica, no altera, no incomoda, siempre digo, no incomoda al agresor, no vamos por buen camino. La medida de protección tiene que incomodar, tiene que fastidiar, tiene que deconstruir todos estos estereotipos que han llevado a que este agresor finalmente pues realice hechos de violencia, ¿no? Contra una mujer, un integrante del grupo familiar y en especial el grupo vulnerable mujer, ¿no? Porque la política está orientada a que estos agresores puedan, a través de las medidas de protección o a través de las estructuras para poder reeducarlo, ¿no? Podamos, digo, porque es una tarea de todos. Todos en algún momento seguimos todavía arrastrando estos prototipos, estos estereotipos muy establecidos, muy fijados, porque no es una generación, no son dos generaciones.
Ahí algún compañero, algún colega me decía, doctora, se necesitan 35 generaciones para que se pueda sacar este chip de esta conciencia un poco machista, ¿no? Un poco de agresión a los derechos, sobre todo este grupo vulnerable de mujeres en nuestra condición como tal. ¿Ya? Entonces, si esta medida de protección no fastidia, no molesta al agresor, no le incomoda, le da igual, no estamos atendiendo el problema, ¿no? El problema de raíz, las consecuencias por el cual hay que indagar, hay que ver y hay que este acreedor vaya deshaciendo lo que en lo largo de su vida le ha construido ciertos estereotipos de género, ¿no? No, no, yo le pegué porque yo llegué a la casa y ha cocinado lo mismo de ayer, o ya no debía salir, o no sé, pues, por su condición de tal, ¿no? Esos estereotipos bien marcados, ¿no? No me moleste porque yo he dicho que no trabaje, ella tiene que dedicarse a casa, ¿no? Entonces, ese chip medio machista es el que necesitamos ir cambiando, ¿no? De construir los conocimientos, de construir esta formación casi cultural que tenemos de una sociedad altamente machista, ¿ya? O sea, hasta es indiscutible porque no es un problema de ahorita, ¿no? La, los años, la historia nos ha demostrado que lamentablemente, pues, el mayor peso de este flagelo, ¿no? Se lo han llevado este grupo vulnerable de mujeres, ¿ya? Entonces, se hace necesario también ver desde la perspectiva del agresor, ¿no? Para poder contar con servicios adecuados de tratamientos para la reeducación del agresor, ¿no? Que han cometido este tipo de delitos. Y esta política tiene que ser desde, puede ser desde los centros penitenciarios, desde fuera, por eso hay dentro de las medidas de protección la obligatoriedad de la terapia reeducativa. Miren lo que dice, ¿ah? Dice terapia reeducativa obligatoria, reeducar, ¿no? Reeducar en enfoque de género. ¿Ya? Entonces, la reeducación en los casos de violencia contra la mujer es un proceso, dice, de aprendizaje para que este varón que ha ejercido violencia, ¿no? Pueda contemplar, pueda construir con nuevas herramientas, ¿no? Eh, un trato igualitario, ¿no? Basado en esta política igualdad de derechos, igualdad entre géneros, ¿no? Entonces, se hace necesaria la intervención, tanto si es sancionado, y tanto si también para las personas que no llegan a la responsabilidad penal, pero tienen la vigencia de medidas de protección, ¿ya? A lo que me refiero ahí, me han levantado la manito. Denme un segundo, por favor, porque no. Y esta institución que no es muy conocida, estimados colegas, ¿ya? ¿Por qué? Porque evidentemente todavía hay bastante, no solamente falta de presupuesto, pero no, miren, creo que esta es la segunda o la tercera vez que atiendo estos centros de atención interinstitucionales, los CAI, porque si entra incluso a la página del Ministerio de la Mujer, una reseña breve de qué es lo que trata, ¿no? Pero se entiende que también debería tener el mismo fomento, ¿no? La misma, tal vez equipararse un poquito al mismo presupuesto, ¿no? Pero ahora todo, siento yo, hay una sensación que más está orientado a promover la prevención, ¿no? Eh, la, detener el tema de los hechos de violencia, ¿no? Y dejando un poquito también al lado el tema de la recuperación o de estos centros especiales. ¿Qué son? Estos centros públicos especializados, gratuitos, dice, brindan atención para poder construir en la conducta, poder contribuir en todo caso en esta nueva conducta que debe tomar aquella persona, varón, que ha sido sentenciada, ¿no? Por haber ejercido hechos de violencia y haber sido sancionado como tal, ¿no? Recibe, dice, una atención interdisciplinaria, sea esta una psicóloga, un asistente reeducativo, una trabajadora social, ¿no? Para que no solamente se le pueda reconocer,
en este sensación de poder reinsertarlo. No es una reinserción a la sociedad, ¿no? Porque eso ya lo complementa, lo cumple al momento de cumplir su sentencia, la condena como tal, con un requisito especial. Pero es más que todo hacerlo parte, ya desde, ustedes han escuchado lo que hablamos de esta justicia restaurativa, ya, al agresor hacerlo parte que su conducta, ¿no? Ha dañado por mucho tiempo tal vez sus patrones de comportamiento, sus patrones de conducta, sus estereotipos han generado este daño, ¿no? Pero ya no seguir estigmatizándolo, sino poder recobrarlo, ¿no? Desde esta formación con este nuevo enfoque, con este enfoque de género, con este enfoque de igualdad de derechos, ¿no? Para que él pueda también sentirse parte, ¿no? Y no sentirse excluido. Bueno, yo soy un sancionado porque he sido, pues, el que pegaba, ¿no? Ahí hay algunos comentarios de cómo esas personas que no es muy, o sea, claro, ¿quién va a dejar sus testimonios si yo soy un sentenciado por violencia? Pero ya he entendido, ¿no? De que la igualdad de derechos, ¿no? La calidad, la dignidad de la persona, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso creo yo todavía falta un poquito más de promoción o de conocimiento por estos centros especializados, ¿no? En esta etapa reeducativa es donde se hace el seguimiento de los casos. Finalmente, el egreso que consiste en la reevaluación de cada caso una vez que han sido post cumplimiento de su sentencia, ¿ya? Esto es en caso que ya estén fuera. ¿Qué pasa con las personas que son sentenciadas? Nosotros sabemos que como Disculpe, parte, disculpe, doctora Cleidy. 2 minutos y cerramos la sesión. ya, Gracias. ya, Reader. Sí, ya cierro con ello. Como parte de la reeducación, aquella persona que es sentenciada con este tipo de delito, no solamente pues cumple, ¿no? con los programas dentro del INPE. Estos reos que no están, o sea, que están en cárcel, tienen el desarrollo de un programa especializado con enfoque de género. Eso es un requisito si en el caso ellos desean solicitar algún tipo de beneficios, si ellos quieren hacer no es cómputo de la pena, es convalidar, ¿no? Los beneficios por los días o acortar sus días de sentencia, de condena. Entonces, es requisito que aquellas personas que han sido sentenciadas por este tipo de delito lleven de manera adicional dentro de su programa de reinserción, de recuperación, ¿no? Estos talleres o estas capacitaciones a cargo del Ministro de la Mujer que va a los centros penitenciarios a dar estos enfoques diferenciados al resto de la población penitenciaria, ¿ya? Entonces hay que tomar en cuenta ello, ¿por qué? Porque incluso desde la parte de sanción, ¿no? Hay una necesidad y una obligatoriedad de poder inculcar o en todo caso permitir que esta población que es sancionada pues tenga este proceso reeducativo antes de volver a presentarse a la sociedad, ¿ya? Ahí está, por ahí me quedan unos minutitos, ahí está. Bueno, estimados colegas, eso ha sido en relación a línea 100, por ahí estaban respondiendo el tema de la denuncia, canalizan la denuncia. Eso ha sido en relación a este RUBA, espero que les haya servido la información. La verdad que es el Sistema Nacional de Lucha contra la Violencia. Nos quedamos cortos con los reglamentos que hemos podido ver el día de hoy, con la 3364, las últimas modificatorias. Es un marco legal bastante amplio, ¿ya? Pero tenemos estos cursos por parte de Udeápolis que nos permiten poder conocer, al menos de manera concreta, sintetizada, ¿no? Cuáles son estos organismos, estas entidades que finalmente pues se suman a esta lucha frontal contra este problema social, ¿no? O sea, realmente todavía estamos implementando, ustedes han visto, no a nivel nacional, pero no hay peor gestión en la que no se hace, ¿no? Tampoco hay que reconocer también el grado y el gran esfuerzo
y los recursos que se están enfocando, que se están destinando para poder hacer de esta política pues más amplia, ¿no? Y más efectiva.